Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia a este acto de presentación del documento que presenta hoy el Círculo de Empresarios con relación a la reforma de nuestro sistema de pensiones. Reforma que es un pilar para el sostenimiento de nuestro estado de bienestar y uno de los asuntos que viene exigiendo la Unión Europea dentro del programa de ayuda con los fondos de recuperación. Empezaré por decirles que tienen ustedes disponibles el documento, así como la nota de prensa en nuestra página web. Me acompaña en la mesa Ricardo Martínez Rico, que es el presidente del Grupo de Trabajo para la Reforma de las Administraciones Públicas y Pensiones, que ha elaborado este documento junto con el staff del Círculo de Empresarios. Desde hace ya muchos años el Círculo de Empresarios viene mostrando su preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es un problema al que hemos dedicado mucho tiempo de reflexión y que resulta hoy un problema que hay que resolver de forma inaplazable. Como sucede con todos los problemas estructurales, los políticos españoles, con su permanente falta de capacidad para asumir las reformas que puedan suponer para ellos un coste electoral, decidieron constituir una comisión, el Pacto de Toledo, desde la que han venido haciendo propuestas que retrasan y al mismo tiempo agravan la solución del problema. Negar la realidad no ayuda a solucionar los problemas. La evolución demográfica y el aumento de la esperanza de vida nos obliga a afrontar una seria disyuntiva. Si no queremos reducir el importe de las pensiones, no nos queda más remedio que retrasar la edad de jubilación. Mantener el actual nivel de pensiones sin retrasar la edad de jubilación es matemáticamente imposible. El Círculo de Empresarios quiere proponer, por tanto, un retraso de la edad de jubilación para mantener el actual nivel de pensiones y hacerlo de forma respetuosa con los ciudadanos. Dar a estos la posibilidad de elegir cuándo se jubilan, incentivando el retraso de la edad de jubilación. Debemos ser también conscientes de que algunos ciudadanos con profesiones especialmente duras no podrán retrasar su edad de jubilación y deberemos, por tanto, encontrar un sistema que nos permita resolver este problema creando mecanismos excepcionales para atender estas necesidades. Queremos encontrar soluciones definitivas para un sistema de pensiones con un déficit estructural fuera de control. No queremos que la sociedad piense que el problema se puede arreglar con medidas como las que anunciaba el gobierno hace unos días. Subir las cotizaciones a las empresas y a los trabajadores solo retrasa un inevitable ajuste. Con el paso del tiempo, este ajuste será cada vez mayor. Subir cotizaciones y subir impuestos retrasa la recuperación económica y perjudica el empleo. Prescribir una sangría a un paciente enfermo retrasará su recuperación, si no acabará definitivamente arruinando su salud. Para garantizar el futuro de nuestro sistema de pensiones, un sistema de pensiones que pueda proporcionar a la sociedad española unas pensiones dignas, es necesario llevar a cabo una reforma estructural como la que hoy les vamos a proponer. Una reforma que no perjudique la recuperación ni el crecimiento del empleo. Una reforma que debería obtener el apoyo de los principales agentes económicos y sociales y de los principales partidos constitucionalistas del arco parlamentario. Cuando decimos en este documento que hay que buscar el consenso, lo hacemos porque la seguridad social es un elemento esencial de nuestro estado de bienestar y como consecuencia creemos que su reforma exige el mayor consenso posible. Así es como nosotros lo vemos y así es como lo está demandando la Unión Europea. Pero no parece que sea así como lo ve el gobierno, ocupado en resolver con disputas internas, anteponiendo los intereses particulares a los intereses generales y dando prevalencia a sus intereses partidistas, electorales e ideológicos. El gobierno debería impulsar con seriedad un debate público sobre este tema y dejar de lado ocurrencias y otro tipo de soluciones que no arreglan este gran problema a largo plazo. La reforma de las pensiones es, junto con la reforma laboral, una de las reformas esenciales que necesita nuestra economía y nuestra sociedad. Es imprescindible, además, para atender los requerimientos de la Unión Europea.
No podemos seguir cargando sobre las espaldas de nuestros jóvenes nuestra incapacidad para solucionar estos problemas, sin otro modo que no sea el aumento del déficit y el aumento de la deuda. Sería de una insolidaridad absolutamente irresponsable. A continuación, Ricardo Martínez Rico les expondrá con más detalle los contenidos de nuestra propuesta y estaremos a su disposición para responder todas las cuestiones que nos quieran plantear. Será nuestro secretario general, Alfredo Bonet, quien se encargará de centralizar aquellas preguntas que nos lleguen por Internet. En este sentido, les pedimos que al formular sus preguntas se identifiquen con su nombre y la organización a la que pertenecen. Gracias de nuevo a todos por su asistencia y paso la palabra a Ricardo Martínez Rico. Muy bien, muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Como bien decía nuestro presidente, el señor Pérez Sala, hemos distribuido entre todos el documento que el grupo de trabajo ha desarrollado, beneficiándose precisamente de las aportaciones de todos sus miembros, muy expertos precisamente en la materia que nos ha ocupado, y por lo esencial e imprescindible, como bien decía el presidente, que consideramos que es la reforma de nuestro sistema de pensiones, el propio documento lo hemos titulado una reforma inaplazable. Inaplazable porque los principios bajo los que se desarrolló el Pacto de Toledo, ya hace más de 25 años que esos principios se establecieron, han ido quedando diluidos, incluso se ha revertido alguno de ellos, han ido quedando diluidos, eliminados, diría incluso, a lo largo del tiempo. Los principios fundamentales eran y siguen siendo, a nuestro juicio, tres. Uno principio, el de contributividad. Un primer principio, el de contributividad, tanto se aporta, tanto se percibe. Un segundo principio, al que ha hecho referencia constantemente el presidente, el de equidad y solidaridad intergeneracional, que me parece un componente fundamental de la reforma, sobre todo pensando en nuestra población más joven, en aquellos que se incorporan al mercado de trabajo ahora. Y por último, un tercer principio, que es el del equilibrio y el de la sostenibilidad financiera. Como a toda cuenta, como a las cuentas del Estado, también a las cuentas de la Seguridad Social les pedimos un equilibrio entre ingreso y gasto, un equilibrio entre lo que se aporta y lo que posteriormente puede distribuirse vía pensiones. Estos tres principios que formularon fueron la pauta a partir de la cual se realizaron las primeras reformas en 1997, guiados por el Pacto de Toledo, como decía, han quedado muy diluidos en el tiempo. Entonces, voy a centrar esta presentación siguiendo el esquema, por supuesto el documento, con tres principios fundamentales, con tres puntos fundamentales. Uno, primero, el diagnóstico, para ayudarles a todos ustedes a entender bien cuál es la situación ahora mismo de la Seguridad Social y por qué esa necesidad de reforma inaplazable. En segundo lugar, qué reformas se han ido sucediendo en estos últimos años, fundamentalmente desde 2013 y más recientemente en el 18 y ahora en 2021, para, en tercer lugar, realizar el conjunto de propuestas que este grupo de trabajo y el círculo en su conjunto realiza sobre el sistema de pensiones. Primer punto, diagnóstico. Desde el punto de vista técnico y profesional, las variables y los ratios fundamentales que definen un sistema de pensiones han evolucionado de tal forma que nos llevan a un déficit en el sistema de pensiones insostenible. En primer lugar, por dos tipos de variables sociales. Primero, la tasa de natalidad, con una reducción importante. Verán los gráficos, hemos aportado una serie de gráficos en el documento por si les ayuda en la explicación. La tasa de natalidad con una reducción en torno al 30%. Y por otra parte, la esperanza de vida, el alargamiento de la esperanza de vida, que creo recordar que hemos reflejado una esperanza de vida en torno ya a 81 años, con un alargamiento progresivo, también incluso para nuestros mayores de 65 años. Si la base del sistema son las contribuciones y disminuye la tasa de natalidad, y los pagos son las pensiones y se alarga la esperanza de vida, es lógico que las cifras de la Seguridad Social nos muestren déficit
desde 2010 y una eliminación práctica total del fondo de reserva, que llegó a tener en 2011 66.000 millones de euros y que actualmente dispone de 2.000 millones de euros. Escasamente un 20% de una nómina mensual, de una cuantía de las pensiones que mensualmente se abonan. Es decir, déficit de la seguridad social, más gasto de los ingresos, de lo que se ingresa desde 2010, actualmente situado por encima de los 30.000 millones de euros, fondo de reserva prácticamente consumido y, lógicamente, derivado de esa acumulación de esos déficits, un elevado endeudamiento, una deuda elevada de la seguridad social que nos lleva a más de 90.000 millones de euros, prácticamente un 8% de nuestro PIB. Si a baja natalidad y elevada esperanza de vida le añadimos dos elementos fundamentales como son la tasa de dependencia, es decir, el ratio de aquellos dependientes. Según Banco de España, INE, hay pequeñas diferencias, pero dependientes aquellos con mayores de 65 años. Ratio de mayores de 65 años sobre los menores de 16, es decir, los dependientes de la población activa, esa tasa también ha ido evolucionando y esperamos que se sitúe en torno a un 56%, con más de 20 puntos de aumento. Y tasa de beneficio, que es la relación también entre pensiones y salarios, que también ha ido evolucionando, representando las pensiones cada vez una mayor proporción, una pensión media, una mayor proporción de lo que es un salario medio. Es decir, tasa de natalidad, esperanza de vida, tasa de dependencia y tasa de beneficio nos llevan a unas cuentas de la seguridad social en déficit desde 2010, con un fondo de reserva consumido y con un endeudamiento a día de hoy de prácticamente el 8% del PIB. Ese sería el diagnóstico. Por eso pensamos que el sistema de pensiones no cumple los principios fundamentales del Pacto de Toledo, que es insostenible una situación tal cual, tal la descrita de nuestro sistema. Ya desde 2011, fundamentalmente 2013, se introducen reformas. En el 13 se introducen reformas importantes en nuestro sistema de pensiones. Por cierto, muchos de nuestros socios europeos, a quienes nos referiremos luego, Italia, Suecia, las introducen ya a finales de los 90, en la línea que vamos a sugerir en este documento. Nosotros en 2013, el Gobierno y el Parlamento aprueba un alargamiento del periodo del tiempo de jubilación, un alargamiento también del cómputo de cálculo. En 2013 se modifica también la actualización de IPC por un índice de revalorización con variables que matizan esa actualización y se introduce también un factor de sostenibilidad de cara a lograr un mayor equilibrio actuarial entre lo aportado al sistema y las pensiones que retribuyen a nuestros pensionistas. Esas reformas se introducen ya desde un déficit, como decía, que tenía nuestro sistema de seguridad social desde el 2010. Pero a pesar de ser reformas valientes, el déficit se sigue ampliando y más cuanto ya en el ámbito político, a partir de 2018, se empiezan a tomar medidas revertiendo esas reformas del 13 y que ensanchan todavía más el déficit y el endeudamiento. Según el Banco de España, además, la tasa de dependencia y la tasa de beneficio, las dos variables a las que me he referido antes, los dos ratios a los que me he referido antes, suponen más del 90% del déficit del sistema. Por lo tanto, su ampliación nos está ensanchando precisamente ese déficit. En el 18 se elimina el índice de revalorización y se vuelve a sustituir por el IPC. Y ya más recientemente, en esa búsqueda de un nuevo factor de sostenibilidad, que ahora recientemente se le llama equilibrio intergeneracional, se introduce la medida a la que ha hecho referencia nuestro presidente de aumento de las cotizaciones, que a nuestro juicio no respeta el principio fundamental de equilibrio intergeneracional y de sostenibilidad del sistema. Y por otra parte, dificulta el crecimiento económico y la creación de empleo. Hemos visto que una variable clave
para sostener un sistema de reparto como el de nuestra seguridad social es que haya empleo, es que haya jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo, que haya más contratación, porque en un sistema de reparto esos afiliados, su cotización es la que paga las pensiones de los meses siguientes de nuestros pensionistas. También según nuestro juicio, bajo un diagnóstico equivocado, se aumenta la transferencia del Estado desde el presupuesto del Estado a la seguridad social, que viene ya recogido en el libro amarillo de los presupuestos, que ahora mismo en estos días precisamente están en tramitación, y se aumenta hasta 18.000 millones de euros. Transferencia del Estado para hacer frente a determinados conceptos del sistema de seguridad social por 18.000 millones de euros. A nuestro juicio también, si entendemos que las cuentas del sector público es un agregado, en donde están las del Estado y las de Seguridad Social, no resuelve el problema del déficit en el conjunto de las cuentas públicas. Déficit que, según, por ejemplo, el Banco de España está estimado en un déficit estructural, que según el Banco de España está estimado en torno al 5%. De seguir así, tanto el Banco de España ha hecho proyecciones de futuro, la AIREF ha hecho proyecciones de futuro y la AIREF entiende que con estas modificaciones últimas el endeudamiento público español llegaría a un 160%, cifra a nuestro entender insostenible, cifra no financiable y que justifica precisamente el hecho de la propuesta de esta reforma inaplazable en nuestro sistema de pensiones. El reformar el sistema de pensiones, aparte de, por supuesto, su elevado componente social, tiene unas implicaciones económicas muy relevantes. Un sistema de pensiones sólido da tranquilidad a nuestros pensionistas, por lo tanto, genera confianza a lo largo de nuestra vida sobre el consumo, sobre el ahorro, sobre la creación de empleo, sobre la financiación de nuestra economía y la financiación de nuestras empresas. Es decir, un buen sistema de pensiones desde el punto de vista social y económico, un sistema sostenible, eficiente, equitativo, genera y contribuye a elevar el crecimiento potencial de nuestra economía. Desde este punto de vista, la propuesta que el Círculo, en boca de su presidente, lanza hoy y que ha trabajado desde el punto de vista técnico y profesional el grupo de trabajo, siguiendo, por cierto, como decía, otros modelos que hemos analizado la reforma italiana de finales de los 90, la reforma sueca, la reforma en Polonia, 20 años antes que la reforma española, es proponer un sistema de cuentas nocionales, un sistema de cuentas que refleja nuestro sistema de pensiones de reparto y, en este caso, de prestación definida. Es decir, un sistema de cuentas nocionales lo que establece de modo virtual, llamémoslo así para entendernos, es un cálculo actuarial en donde se refleja el conjunto de las aportaciones realizadas por cada uno de nosotros a lo largo de nuestro periodo de cotización y aplicándose el tanto nocional, es decir, el tanto que actualiza ese flujo de valores a lo largo de nuestra vida profesional. Luego se le aplica un factor que es el de la esperanza de vida para calcular y obtener la pensión de cada uno de nuestros jubilados. Es un sistema de reparto, es un sistema de contribución definida y es un sistema que nos lleva al equilibrio actuarial, que probablemente exigiría un gradualismo a lo largo del tiempo y que habría que utilizar e introducir con las cautelas debidas en el periodo de transición y con la financiación necesaria para mantener los derechos adquiridos durante el periodo de transición. El sistema de cuentas nocionales, además, es muy respetuoso con las decisiones individuales de cada uno de nosotros, porque es muy transparente. Al saber cada uno de nosotros el conjunto, el valor actualizado de nuestras aportaciones, aplicándose el coeficiente corrector derivado de nuestra esperanza de vida, podemos hacernos una idea muy clara de cuál va a ser la pensión que percibamos en nuestra jubilación. Y por lo tanto vamos a poder decidir de modo muy libre también el momento de nuestra jubilación.
Como señalaba también el presidente, completando a la introducción de un sistema de cuentas nocionales, ya introducido en Italia, insisto, ya introducido en Suecia, proponemos, y él lo ha destacado en su introducción, el retraso de la edad de jubilación a los 70 años. Entendemos que es el principio más relevante de cara a poder mantener los tres principios con los que empezó muy bien hace 25 años el Pacto de Toledo y a nuestro juicio deberían de seguir vigentes, el del equilibrio intergeneracional. Y dado que si disponemos de un mecanismo de cuentas nocionales, tenemos información transparente de nuestra pensión en el momento de nuestra jubilación, hemos hecho también un análisis en donde, manteniendo el ratio de 2,5 cotizantes por pensionista, abrimos un intervalo en donde los 70 años es la edad media de jubilación y donde iríamos adaptando la pensión, por ejemplo, a partir de los 68 años, si nos retiráramos antes, la pensión se vería algo reducida frente a si nos retiráramos a los 72 años, como proponemos, en donde habría un coeficiente corrector en donde la pensión sería algo más elevada. El sistema de cuentas nacionales más retraso de edad de jubilación lo completamos con ese pilar también muy relevante de potenciar el ahorro privado. Nuevamente, la potenciación del ahorro privado vía convenios de empresa, vía planes de empresa, vía planes individuales, con el apoyo de incentivos fiscales, con los apoyos que sirvan de estímulo a ese ahorro privado, es un mecanismo muy potente para financiar bien la economía. Las cifras las hemos reflejado en el documento. Las cifras indican que estamos todavía muy lejos de la media europea en cuanto a estímulo y en cuanto a ahorro privado dedicado a ese ahorro finalista para nuestras pensiones. Planes de empresa, como decía, planes individuales, hipoteca inversa incluso, o venta de la nuda propiedad a cambio de una renta vitalicia, son figuras que también proponemos como complemento a un sistema de pensiones en donde cada uno tendría capacidad de adecuar su pensión futura con más transparencia y con mejor información. Y por último, hemos aprovechado también la propuesta que realizó el Círculo y su presidente hace una semana, referida al análisis de nuestro mercado de trabajo y reformas propuestas, de introducir la mochila austríaca como elemento adicional de acumulación de ahorro por parte de los trabajadores con ese destino finalista de mejorar sus pensiones. Es decir, y concluyo ya, un diagnóstico en donde todos entendemos que tasa de natalidad, esperanza de vida nos llevan a una necesidad inaplazable en nuestro sistema de pensiones, porque nuestro sistema está en desequilibrio, gastos muy superiores a los ingresos, reformas a nuestro juicio que no son suficientes, que alguna de ellas incluso revierte el buen camino abierto en 2013. Me estoy refiriendo especialmente a la recuperación otra vez de la actualización de IPC y a la introducción de un factor de equidad, mal llamado a nuestro juicio de equidad intergeneracional, con el aumento de las cotizaciones, y una propuesta de introducir un sistema de cuentas nocionales, más retraso en la edad de jubilación y potenciación del ahorro privado. Y por último, claro, la base fundamental de un sistema de reparto como el nuestro es el empleo. Es decir, que todas aquellas reformas en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito fiscal de nuestra economía que amplíen nuestro crecimiento potencial y la capacidad de crear empleo de nuestra economía mejorarán de forma muy notable nuestro sistema de pensiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo, y estamos en este momento abiertos a las preguntas que las personas que asisten a este acto quieran formular. Con posterioridad abriremos los micrófonos a las personas que hagan o formulen preguntas desde Internet. Pedro González de Acanallar. De lo que ha explicado y se deduce del informe que han elaborado,
¿Puede deducirse que el sistema de pensiones en nuestro país está prácticamente quebrado? Nuestro sistema de pensiones es un sistema de pensiones de reparto. El sistema de pensiones está absolutamente desequilibrado. Es incapaz de sostener las obligaciones que tiene. Por ese motivo sugerimos retrasar la edad de jubilación si queremos mantener el actual nivel de prestaciones. Es decir, nuestro sistema de reparto está desequilibrado. La única posibilidad de que este sistema sea capaz de hacer frente a las obligaciones que tiene es que retrasemos la edad de jubilación. Y no es un asunto de opinión, es un asunto de matemáticas, es un asunto relativamente técnico. Y como consecuencia, como el círculo de empresarios entiende que es bueno mantener el nivel actual de pensiones porque precisamente las pensiones sostienen en buena medida la capacidad de los pensionistas y de sus familias y en definitiva nuestra capacidad económica, por eso sugerimos el retraso de la edad de jubilación como único mecanismo para equilibrar el sistema. Por la presentación como y sobre todo muy real. Es decir, que esto es la realidad, y que esto son todo humo que nos van soltando. Pregunto, ¿esta reforma es posible llevarla a cabo sin un gobierno de concentración o un pacto de Estado entre los grandes partidos políticos constitucionalistas? ¿O sencillamente va a ser otro documento del círculo en el que ha opinado sobre un tema estructural de la economía española y ha tenido que ser el tiempo y la tozuda realidad la que haya forzado a que realmente se hagan las cosas como han pasado en la historia del círculo de empresarios? Como decíamos, el Círculo de Empresarios hace esta propuesta porque la necesidad de reforma de nuestro sistema de pensiones es inaplazable. Y es inaplazable por dos motivos. En primer lugar, porque Bruselas exige una reforma de nuestro sistema para poder hacer efectivos los fondos del plan de recuperación. Y en segundo lugar, porque esta reforma es absolutamente necesaria para que el sistema sea viable. Si no conseguimos ese consenso que reclamamos desde el Círculo de Empresarios, consenso que puede ser voluntario o impuesto por la Unión Europea, estaremos perdiendo una oportunidad magnífica. El Círculo de Empresarios, en su compromiso con la sociedad y velando por los intereses generales, hace una propuesta muy concreta, porque consideramos que hay que abrir claramente el debate público, que los ciudadanos conozcan con absoluta precisión cuál es la realidad y cuáles son sus consecuencias, y dejen de atender esas informaciones que reciben todos los días por los medios de comunicación que de alguna manera son confusas o simplemente no son ciertas. El ciudadano tiene que tomar conciencia de la situación, tiene que reclamar un consenso en sus políticos antes de que ese consenso sea sustituido por una imposición. Añadiendo a tu respuesta, en el documento constantemente hacemos alusión a la preferencia de alcanzar un gran consenso entre los partidos políticos. Y nos gusta entre los partidos políticos y preferentemente con todos los agentes sociales. Y nos gustaría que fuera en el marco del Pacto de Toledo, por supuesto, pero también decimos que en un marco de Pacto de Toledo reformista, desde el cual se comparta con la opinión pública, como estamos haciendo nosotros, el diagnóstico de nuestro sistema de pensiones, y a partir de ese diagnóstico se pueden hacer las propuestas. Por supuesto, con el máximo, dado que son propuestas cuyo impacto siempre es a medio y largo plazo, por eso también hacemos hincapié en lo bueno que sería contar con el mayor consenso político posible, pero con un espíritu de hacer las reformas que el diagnóstico requiere. Buen día, mi nombre es Denise López, del diario 5 Días. Solo por confirmar, entonces, en esta propuesta quedarían completamente eliminado el aumento de las cotizaciones, ¿correcto? Sí.
La eliminación del aumento de las cotizaciones la estamos sugiriendo porque ese aumento de las cotizaciones aumenta el coste laboral y como consecuencia va a retrasar la recuperación y va a perjudicar el empleo. Uno de los elementos esenciales para conseguir éxito en la reforma de las pensiones es ser al mismo tiempo capaces de incrementar el empleo. Si uno de los elementos de la reforma de pensiones perjudica el empleo, perjudica indirectamente a la propia sostenibilidad del sistema. ¿Alguna pregunta más? Pasamos entonces, Alfredo, a las preguntas que nos estén formulando en línea. Sí, gracias, presidente. Tengo una primera pregunta de Sergio Martín de Vidales, de Economía Digital, que dice: ¿en qué porcentaje se reduciría la pensión cuando alguien se jubila antes de los 70 años o cuánto subiría al jubilarse tras esa edad? Muchas gracias. Nosotros estamos definiendo un rango entre los 68 y los 72 años para que el ciudadano, en función de sus circunstancias personales, decida cuándo le interesa más jubilarse. En primer lugar, estamos transfiriendo al ciudadano la decisión de cuándo se jubila. Desde el punto de vista técnico, si una persona decide jubilarse a los 68, tendría que de alguna manera aceptar una disminución de la pensión de jubilación. Esa reducción estaría comprendida entre el 10 y el 15%. Sería lineal hasta los 70 y si decide mantener su vida laboral más allá de los 70 hasta los 72, que sería el límite, su pensión podría incrementarse en hasta un 20%. Esto es un incentivo muy fuerte para que un ciudadano retrase su edad de jubilación. Una pequeña penalización si se jubila, si se retira antes, y un gran incentivo si decide retrasar su edad de jubilación. Al mismo tiempo, con este mecanismo ayudaremos a sostener las pensiones que actualmente tiene que pagar el sistema. La mochila austríaca, el retraso de la edad de jubilación, la reducción del desempleo son tres pilares sobre los cuales podemos hacer absolutamente sostenible nuestro sistema de pensiones. No podemos continuar con medidas puntuales, con parches, con ocurrencias. Debemos hacer una reforma integral de nuestro sistema, una reforma que entiendan los ciudadanos y que sean capaces de asumir con libertad, que sean ellos los que puedan tomar sus propias decisiones. Y como decía al principio, debemos ser también sensibles con aquellas personas que han tenido una dura vida laboral y como consecuencia necesiten el respaldo del Estado hasta que puedan acceder a este sistema de cuentas nacionales que proponemos. Otra pregunta tenemos de María Vega, del Español. Dice: para elevar la jubilación a los 70 años proponen un sistema gradual. Y en ese caso, ¿cuántos años de transición serían adecuados? ¿Han compartido ya el documento con la COE y los sindicatos? Perdóname. Nosotros vamos durante los próximos días a explicar en detalle esta propuesta a los sindicatos y a la COE, al gobierno y a todos aquellos partidos políticos que son relevantes para incorporarse a esta decisión. Es muy importante que, como decíamos al principio, que se consiga el mayor consenso posible. Un sistema de cuentas nacionales, contestando a la primera pregunta, es un sistema en el cual la transición desde el sistema actual al nuevo sistema es muy sencilla. En 3 o 4 años podría estar perfectamente en vigor el nuevo sistema y podríamos en ese tiempo establecer los mecanismos, los parámetros transitorios de adaptación del sistema. En definitiva, un sistema que podría funcionar en 3 o 4 años y estar en plena vigencia en un máximo de 8 o 10. Y un sistema que, por cierto, garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas y, como consecuencia, un sistema que garantiza la estabilidad económica de nuestra economía. Los números a los que se acaba de referir el presidente están muy bien reflejados también en la experiencia de los otros países que hemos analizado, como Suecia y como Italia, en donde ese sistema
gradualmente se ha ido introduciendo, dependiendo de la edad de jubilación, dependiendo del periodo de cotización, se han cogido las distintas variables, el tanto nocional, que también es un tanto que admite cierta variabilidad en su cálculo, hasta quizá como máximo la evolución del PIB nominal, el conjunto del cálculo actuarial con la esperanza de vida, es decir, todos ellos son variables que permiten ese ajuste para hacerlo en 3 o 4 años y permitir la sostenibilidad del sistema. Hay otra pregunta de un espectador anónimo que pregunta si la propuesta del círculo supone que no hay que bajar las pensiones futuras. Efectivamente, la bondad de la propuesta del círculo es que consideramos que es bueno para la economía española no bajar las pensiones. Y como para conseguir ese objetivo, que es no bajar las pensiones, el único mecanismo posible es el retraso de la edad de jubilación, por eso estamos haciendo esta propuesta con un intervalo de edad de jubilación flexible, en el cual, para no ver reducida su pensión, el ciudadano puede elegir cuándo se jubila. Incluso si decidiera, como acabo de decir hace un momento, ir más allá de los 70 años, podría ver significativamente aumentada su pensión de jubilación. Una más y la última por ahora. Si alguien quiere formular alguna pregunta, les agradecería que lo hicieran ahora mismo. Sería si todos los trabajadores deberían alargar su vida laboral. Hemos sostenido la idea de que sí, de que todos los trabajadores deberían alargar su vida laboral, excepto aquellos trabajadores que por circunstancias de su propio trabajo, de su propia profesión, que sea especialmente dura, pudieran adelantar su edad de jubilación, haciéndose el Estado cargo del periodo transitorio hasta que llegaran a esa edad de jubilación, a ese intervalo de jubilación que regiría para el conjunto de los ciudadanos. Pero sí, estamos pensando también en aquellos ciudadanos con circunstancias especiales que requieran un tratamiento excepcional. Pues no tenemos más preguntas. Ay, perdón, acaba de llegar una ahora mismo, en este momento que estaba hablando. Es de otro espectador anónimo que dice: ¿qué opinan sobre la actual reducción del 50% de la pensión cuando el jubilado genera otras fuentes de ingresos más allá de la edad de jubilación? ¿No les parece que desincentiva el alargamiento de la edad de jubilación y que habría que eliminarla? Efectivamente, nosotros pensamos que se pueden encontrar fórmulas flexibles para acceder a la jubilación sin penalizar los derechos adquiridos de cada persona. En el periodo transitorio 68-72 años, una persona podría jubilarse parcialmente y continuar trabajando, pero tendría derecho a recibir la parte proporcional de pensión que le correspondiera. Es decir, entendemos que no se deben perjudicar los derechos individuales por el hecho de acceder a la jubilación de forma parcial. Muy bien, pues esto es todo. No tenemos más preguntas. Y una pregunta. Perdón, ¿hay alguna pregunta más? Sí, solo quería especificar qué Sí. tipo de trabajos tendrían esta oportunidad de jubilarse previamente. En el debate social que pretendemos abrir sería precisamente el consenso el que habría que buscar en estos temas. Pero yo entiendo que una persona que ha tenido una vida laboral dura, pescadores, agricultores, es decir, personas que han estado sometidas a un gran desgaste físico, por supuesto deberían recibir un tratamiento especial. Si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes y tienen a su disposición el documento en nuestra web, así como la nota de prensa. Muchas gracias y buenos días. Gracias a todos.